Bienvenido a Pulso Innovador, un videoblog de notas de actualidad del ecosistema innovador, por Paco Marín. Hace una semana, en este videoblog, me dediqué a hablar de la regulación de las ayudas públicas que Europa va a tener para la innovación, la ciencia, la tecnología en los próximos 8 años. Y lo hice refiriéndome al 10º programa marco y cómo la posición española se había dejado clara en el Consejo de Competitividad. En esta semana voy a poner el foco en el mundo de las empresas. Y lo hago porque he leído durante estos últimos días algunos datos que me han llamado mucho la atención y que me parecen importantísimos de compartir en este videoblog que intenta medir el pulso de la innovación. Y empiezo por decir que hay algo que está cambiando en Europa. Tenemos una mentalidad que se está modificando. Y lo voy a intentar explicar en 3 aspectos: en el mundo del talento, en el mundo del capital y en el mundo de las propias empresas. En el mundo del talento, en los últimos años se ha producido algo muy importante. Lo que era antes una tradición de los científicos y los tecnólogos europeos de ir hacia el otro lado del Atlántico para desarrollar allí su carrera profesional, en los últimos tiempos estamos notando que hay un proceso de venida desde el otro lado para Europa. Europa se está convirtiendo en un sitio atractivo para determinadas personas que quieren complementar su carrera profesional desarrollándose en la ciencia, la tecnología y la innovación. Por lo tanto, un primer cambio que nos da una mayor capacidad de atraer talento. El segundo punto tiene que ver con el capital. Es verdad que Europa durante muchos años era exportador de capital. Los ahorros europeos se iban a Estados Unidos a financiar su potente industria de startups y de empresas tecnológicas. En los últimos años se ha producido un cambio. En los 10 últimos años hemos pasado de invertir 22.000 millones de euros en empresas de venture capital a 88.000 millones de euros. Y eso es un primer síntoma relevante. También es relevante que hemos pasado de invertir en venture capital más dinero en empresas de mayor tradición, de mayor empuje tecnológico. Hemos crecido del 19% en inversión en empresas de Venture Deep Tech al 36% en el año 26. Por lo tanto, en talento y en capital, nuestra posición ha mejorado sustancialmente en los últimos años. ¿Dónde tenemos nuestro punto débil? Efectivamente, en el mundo de las empresas. Ahí tenemos una posición indeseada. En las empresas de mayor capitalización bursátil del mundo de la tecnología existen 56 empresas americanas, 16 chinas, 10 japonesas y solo 6 europeas. Por lo tanto, ahí está el terreno donde tenemos que hacer crecer. Pero es verdad que hay ya sectores, por ejemplo, la cuántica, donde nuestra posición de compartir la cabeza del desarrollo es notable. El hidrógeno y algunos sectores, como puede ser el mundo de las tecnologías climáticas o en general el ámbito del Deep Tech, nuestras empresas están empezando a ser competitivas en el mundo global. Y eso se consigue en un contexto geopolítico en el que realmente las situaciones de autonomía estratégica han cambiado radicalmente. Los informes Draghi, los informes Letta y los informes Heitor nos dicen por dónde hemos de hacer ese desarrollo futuro para ser compatible, para ser competitivo. También algunos países de la Unión Europea, como por ejemplo Reino Unido, Inglaterra o Francia, están modificando sus regulaciones para que los fondos de pensiones encuentren incentivo para invertir en las empresas más innovadoras. Ese es una señal muy clara de cómo Europa ha de hacer para arrimar los fondos necesarios en esas actividades de mucho riesgo. Y yo me pregunto, ¿y qué está haciendo España en esto?
¿Por qué España, que tiene uno de los entornos menos incentivadores para que los fondos de pensiones y las compañías de seguros inviertan en empresas de tecnología avanzada, por qué no cambiamos esas reglas? En Europa somos 520 millones de consumidores. Tenemos un talento absolutamente compatible, en algunos casos inclusive el liderazgo mundial en lo que es generación de ciencia y conocimiento. Nos queda la firme decisión de continuar esta senda que yo hoy estoy atisbando, estoy empezando a ver, para poder ser lo suficientemente competitivos en el mundo mundial, basados en ese triángulo imprescindible del talento, el capital y las empresas. Vamos a intentar hacerlo si queremos seguir teniendo una sociedad europea basada en nuestros valores.